De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa, tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios Padre, que es esa misma acción del Espíritu, que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía, que ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Ramón Eduardo Borja Cuesta. Nuestro lector de hoy está de cumpleaños. Mucho con tu esposa e hijos, el Señor te colme de dicha y bendición. Ayer lo hacíamos por la memoria de los santos Joaquín y Ana. Sigamos orando por los abuelos en la semana de ellos. Hoy utilicemos nuestras oraciones por los familiares y amigos. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en actitud humilde imploremos, como ha de ser, el favor de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, conceda a tus siervos, nuestros familiares y amigos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mientras mirando a Moisés hasta que entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento
mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y dijo: Si he obtenido tu favor, que mi siervo vaya con vosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecado, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Caminaré del Señor, caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de los cielos, en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad en tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, ya hoy va apareciendo una nueva figura en el texto bíblico, en el libro del Éxodo. Y esa figura es Josué, que es el que ha de tomar el mando, no haciendo nunca abuso de poder, sino como guía para el pueblo de Israel y llevarlo entonces a la tierra prometida. Pero no deja de ser protagonista Moisés. Sigue en la presencia de Dios. A pesar de todo lo que le han dicho, de cuánto lo han atacado, sigue en la presencia de Dios. Qué rico nosotros aprovechar más esos tiempos, esos espacios donde podamos estar con Dios, aprendiendo de Dios, celebrando de Dios. Ayer lo escuchábamos a ese Moisés que intercedía ante Dios por su pueblo. Hoy nos siguen hablando de él. Hablaba con Dios cara a cara, pero se postraba constantemente ante él. Y solo quien sabe doblar esa rodilla ante Dios va descubriendo el por qué, el para qué y el sentido de su existencia. Nosotros lo hablamos desde lo espiritual y sabemos que es un ofrecimiento que se hace a todos, pero que no todos se disponen para responder, para vivir, para celebrar eso que propone el texto bíblico y que llega a su plenitud con Jesús. Volvemos a decir con el salmista que el Señor es compasivo, que el Señor es misericordioso. Y miren cómo aplica esto del himno. Él hace justicia, defiende a los oprimidos, enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Pero Él hace justicia. Recuerden lo que significa ser justo a la luz del Evangelio. Tratar a los demás como quiero ser tratado por ellos. Pero es Dios el que toma esa iniciativa de buen trato. Es Dios el que bendice. Es Dios el que se manifiesta. Es Dios quien se hace presente, no otra figura. Y la misericordia y la compasión no se descubren en un toro como el de ayer, con esa expresión de Aarón. Yo les pedí el oro, lo fundí y esto salió el toro. No, es en la bondad, es en la misericordia y en un Dios en el que nosotros pudiéramos distinguir y disfrutar no el cronos, el tiempo del hombre, sino el kairos, el tiempo de Dios. Hoy vuelve Jesús con la parábola de la semilla y la cizaña, de la semilla del trigo, a dar la explicación porque así lo requieren sus discípulos.
Es genial. El que siembra la buena semilla es ¿quién? Jesús, la palabra encarnada. El campo es el mundo. Pero ahora resulta que en ese mundo hay buena semilla y son los ciudadanos del reino. Pero también hay cizaña, los partidarios del maligno. Muchas veces se pueden dar situaciones difíciles entre hermanos y en familia por malos consejeros. Sí, por malos consejeros, no es otra la razón. Y uno tendrá que preguntarse siempre a quién escucha y en quién quiere imitar la vida. Si lo hacemos desde Dios, ya sabemos que es con compasión, con misericordia, es en la práctica de la justicia. Pero si lo hacemos desde el hombre y sus actitudes, ya sabemos en qué podrá terminar toda esta historia. El desenlace de esta emocionante aventura no será el mejor, porque hoy escuchamos la expresión por primera vez en lo que vamos corriendo del año del Evangelio. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Dónde? Donde hubo escándalos, donde se obró iniquidad, donde no hubo justicia, donde no hubo un vivir con el otro, sintiendo con el otro. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pero es que tenemos la posibilidad de construir, qué rico que lo hiciéramos. Hacerlo en pareja, hacerlo en familia, hacerlo en comunidad. Mejor, porque mejor dos juntos que uno solo. Un sacerdote con su comunidad, una comunidad con su sacerdote. Pero miren que ya lo he mencionado, entre esposos, y donde se puedan hablar cosas. Mi hija, amor, gorda, gordo. Estamos siendo justos. Justos con nosotros mismos y justos con los demás. Y para empezar, esos demás son los propios hijos, ¿cierto? Que algún día tomen vuelo y se vayan y nos dejen solos. Al fin y al cabo, recuerden que el fin del matrimonio es la unidad. Y que se hagan compañía y que se aguanten hasta los... Bueno, ya saben qué iba a decir. Los ronquidos. Él sabe qué estarían pensando. Pero esa es la historia. Tiene que ser la disposición para construir un mundo mejor. Algo mejor. Algo diferente. Pero si llegara el momento final, porque así lo proyecta el texto bíblico, el escatón final, la escatología, el momento último, a nosotros, a ustedes y a mí, los reconocerían por ser ciudadanos del reino, es decir, buena semilla, o por ser partidarios del maligno, es decir, cizañosos, cizañeros, María, no es sino que me den el ingrediente y yo por ahí me meto y hago estragos, y hago todo el daño posible, hago todo el daño del mundo. Y después, yo no entiendo y porque sigo haciendo el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Torcido, falso. ¿A quién escuchó? ¿Y se dejó abonar? ¿Sí? ¿Se dejó abonar? ¿Se dejó podar para dar el mejor fruto? ¿Y entendió a ese Dios de los plazos, de los tiempos, para que se construya siempre lo mejor? Buen punto. Y recuerden que un ejemplo vuelve a ser hoy Moisés, maltratado, odiado. María. Pero él siempre orando por ellos,
siempre intercediendo por ellos, mostrado ante Dios. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aletea sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Apiádate, Señor, de tus siervos, nuestros familiares y amigos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que obtengan por estos santos misterios la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Ramón Eduardo Borja Cuesta, de cumpleaños, para que con Virginia, su esposa, y sus hijos le colmes de dicha y bendición. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares y amigos, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Como el ciervo que a las fuentes de agua fresca vegó, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspira. Ven, Señor. Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, nuestros familiares, amigos, a quienes amamos, a quienes debiéramos amar más, el perdón de sus pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante, para que todos nosotros, unánimes en tu servicio, podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro, como prenda de vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Serás a todos una bendecida vida en el Señor.